¿Qué es la facturación? Antes que nada, recordemos, ¿vale? El proceso, ¿vale? Desde que un cliente compra un producto a nivel de dinero hasta que llega a nuestra cuenta, porque esto nos debe quedar muy claro, ¿vale? Cuando un cliente realiza un pedido, por ejemplo 50 euros, estos 50 euros se van a un monedero virtual, que es una cuenta bancaria, que está asociada con Shopify, bla, bla, bla. Pero le diremos que es un monedero virtual, que serían los pagos, que ya lo veremos en un futuro. ¿Vale? Cuando un cliente compra un producto, 50 euros, este se guarda en un monedero virtual. ¿Vale? Y este monedero virtual, cuando ha pasado unos días o X días, porque esto lo podemos configurar por día, por meses, bla, 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 bla. ¿Vale? Cuando pasa estos días que hemos configurado, automáticamente se hace una transferencia a nuestra cuenta bancaria. Pero recuerda, si te están gustando estos vídeos y estás aprendiendo un montón, por favor, dale un like a este vídeo, suscríbete al canal, porque así me motiva para seguir creando más vídeos y voy viendo que os gusta el contenido y así ir haciendo más vídeos y revelarte todos mis secretos. Ahora sí, continuamos. Pues todo este proceso, tanto de los pagos, de los planes, de cómo cobra este dinero Shopify, de las transferencias, estaría dentro de la facturación, los planes y los pagos y la pantalla de pago, ¿vale? Importante. Estos 4 elementos son los que componen todo lo que sería este circuito, esta vida de los pagos, ¿vale? Sin embargo, el apartado de facturación es, ¿vale? Todo es el dinero que mensualmente o anualmente Shopify nos va cobrando por el plan que hemos elegido, es decir, sus servicios y todas esas aplicaciones externas o aplicaciones de terceros que tenemos contratadas o que hemos comprado, ¿vale? Porque recordemos que ya lo hablamos, hay aplicaciones que son gratuitas y hay aplicaciones que son de pago, pues un pago mensual, por ejemplo, de 10 euros mensual. Vale, pues si tenemos 3 aplicaciones de 10 euros cada uno, estos 30 euros, que serían la suma de estas 3 aplicaciones, se suman en un pago mensual que emite Shopify a tu cuenta bancaria que has elegido, que sería la facturación. Por esto, aquí en la facturación debes elegir una cuenta bancaria, ¿vale? En este caso, lo asocias a una tarjeta, ¿vale? Porque realizarás Shopify te hará un cargo, ¿vale? Un cargo a tu tarjeta que has asociado, pues la tarjeta está vinculado a tu cuenta, así que te restará el dinero de tu cuenta. Pero para que nos entendamos es esto, la facturación es el dinero que mensualmente, semanalmente o anualmente Shopify te cobrará por todos sus servicios y sus aplicaciones de terceros que has comprado o has elegido el plan mensual desde la aplicación de Shopify, porque hay aplicaciones, por ejemplo, alguna aplicación que conocía de email marketing, que el pago se hace a través de su aplicación, no desde Shopify, pero hay muchas aplicaciones más pequeñitas que el pago se realiza desde la aplicación de Shopify.